Tienes las pruebas de tu proyecto apuntando a un emulador de la nube, en local, para no gastar. Un día actualizas la imagen y te pide una cuenta y un token. Lees la letra pequeña y el plan gratuito dice que no vale para uso comercial. Eso pasó de verdad. LocalStack cerró su edición para la comunidad el 23 de marzo de este año. Ahora hay una sola imagen, pide cuenta y su plan gratuito excluye el uso comercial. Si tenías eso en tu integración continua, te quedaste sin plan de repuesto. Así que me hice la pregunta que da título a este vídeo. ¿Cuánto trabajo es escribirlo yo? Y la respuesta me sorprendió. 430 y 8 líneas. Un binario de 8 megas y pico. Y con eso, la línea de comandos oficial de Amazon, sin parchear, hace copias, sincroniza carpetas y borra buckets contra mi servidor, sin enterarse de que no es Amazon. Vamos a escribirlo. Y por el camino vas a descubrir una cosa sobre S3 que cambia cómo lo usas, y que yo no supe hasta que me tocó implementarla. Lo primero, que es lo que hace posible todo lo demás. La interfaz de programación de S3 no es un protocolo raro, es HTTP. El nombre del bucket es el primer trozo de la ruta. La clave del objeto es todo el resto. El método dice qué haces, poner, traer, borrar. Y la respuesta viene en texto etiquetado, del de toda la vida. Eso es todo el secreto. Y fíjate en esos comodines con llaves, porque no son un invento mío, son el enrutador de la biblioteca estándar de Go. Desde la versión 1.22 entiende el método y los comodines dentro del patrón. No hace falta ningún framework. Y hay un detalle en ese patrón que si no lo conoces te bloquea media hora. Las 3 llaves al final del comodín. Sin ellas, el comodín coge un solo trozo de la ruta y una clave como fotos /2026 gato.png no entra. Con ellas se traga las barras. Lo segundo es dónde se guarda. Y aquí la decisión de diseño es deliberadamente pobre, todo en memoria. Ni disco ni base de datos. Cuando matas el proceso se acabó. Eso no es una limitación, es la característica. Un doble de pruebas tiene que arrancar limpio siempre. Si guardara en disco, la prueba de hoy heredaría la basura de la de ayer, y eso es exactamente lo que hace que un conjunto de pruebas deje de ser fiable. Un mapa de buckets y dentro de cada bucket un mapa de objetos. Y un candado, porque un servidor de HTTP atiende cada petición en su propia gorrutina y ese mapa lo van a tocar varias a la vez. Y es un candado de lectura y escritura, no uno normal. No por elegancia, porque el tráfico de un emulador de S3 es sobre todo leer, listar y descargar. Con este, las lecturas pasan todas a la vez y solo las escrituras hacen cola. Y una trampa que vale para cualquier código concurrente, no solo para este. Cuando devuelves el contenido de un objeto, devuelves una copia. Si devuelves el trozo de memoria interno, quien te llama puede escribir encima cuando el candado ya está suelto. El detector de carreras de Go lo caza, en producción sale como bytes corruptos sin explicación. Y ya que hablamos de guardar, cuando subes algo, S3 te devuelve una etiqueta que se llama etag. No es un identificador inventado. Para una subida normal es el resumen del contenido, calculado con el algoritmo de siempre y entre comillas. Por eso la línea de comandos puede comprobar que lo que llegó es lo que salió. Y hay un detalle de servidores en Go que aquí se ve clarísimo y que no tiene nada que ver con la nube. Cuando una petición trae cuerpo y a ti no te interesa, no basta con ignorarlo. Hay que leerlo hasta el final. Si no lo vacías, esa conexión no se puede reutilizar y el cliente abre una nueva para cada llamada. Y ahora la parte que quería contarte desde el principio, la que solo se descubre escribiendo esto. Tú abres la consola de S3 y ves carpetas. Escribes barra en las claves como si fueran rutas. Y cuando implementas el listado, buscas el código que maneja las carpetas y no está. No está porque no hay carpetas. Lo que hay es un parámetro que se llama delimitador. Le mandas una barra y todas las claves que comparten el trozo hasta la siguiente barra se colapsan en una sola línea, que se llama prefijo común. Eso es todo. La carpeta la dibuja el cliente. Y una vez lo sabes, dos cosas tuyas cambian. Que listar una carpeta enorme no es barato, porque por debajo está recorriendo claves. Y que renombrar una carpeta no existe. Copias todo con el prefijo nuevo y borras lo viejo. Tercera pieza, y es la que casi todo el mundo hace mal cuando escribe un doble, los errores. La tentación es contestar un 404 y a otra cosa. Pero ese 3 no contesta un 404 pelado, contesta un documento con un código dentro, y ese código es el que el SDK convierte en un tipo de error de Go que tú puedes preguntar.
Si te saltas ese documento, el que use tu doble recibe un error genérico y no puede distinguir que la clave no existe de que se cayó la red. Y va a escribir el manejo de errores contra tu doble, no contra Amazon. Un emulador que falla mal es peor que no tener emulador. Y hay un caso que parece un fallo y no lo es. Borrar en S3 es idempotente. Borrar algo que ya no está devuelve 204, no un error. Tiene sentido, porque si devolviera error, un reintento de red después de un borrado que sí funcionó fallaría sin motivo. Vale, ya está escrito. Ahora la única prueba que importa, porque yo puedo enseñarte un comando hecho a mi medida y decir que funciona. Eso no demuestra nada. Lo que demuestra que es compatible es el cliente oficial de Amazon, sin tocar hablando con esto. Y lo único que cambia es la dirección a la que apunta. Y antes de seguir, una cosa del arranque que parece cosmética y no lo es. Una herramienta así se levanta y se mata 100 veces al día desde un script. Si no cierras bien al recibir la señal, el puerto se queda ocupado y la siguiente corrida falla. Pero falla en otra prueba, no en esta. Y ese es el peor tipo de fallo que existe. Y fíjate en el número del puerto, que no es casualidad. Es el mismo 4566 que usaba el emulador que se cayó. Está elegido a propósito para que puedas cambiar una cosa por la otra, sin tocar ni una línea de tus pruebas ni de tu integración continua. Apagas aquello, arrancas esto y todo lo que ya tenías apuntando ahí sigue apuntando bien. Crea el bucket. Ahora una copia y sobre todo una sincronización de carpeta entera, que es la prueba de fuego. Por dentro son varios listados y varias subidas encadenadas. Si la compatibilidad fuera de mentira, se cae justo aquí. Sincroniza. Y ahora el listado que enseña lo de las carpetas funcionando de verdad. 2026 aparece como prefijo común y el gato como objeto suelto. Y esta es la ventaja de tener tu propio emulador y no uno de caja. Ves el HTTP crudo que manda Amazon. Mira lo que pide la línea de comandos sin que nadie se lo diga. El tipo de listado, la codificación de las claves y el delimitador escapado. Y ahí hay una lección gratis. Esa codificación de las claves la pide la línea de comandos siempre. Si la ignoras, una clave con un espacio o con una ñ vuelve mal y el cliente enseña basura. Son dos líneas de código y separan el casi funciona del funciona. Y el cierre del ciclo, que es el que hace esto barato, se vacía y se borra. La demo entera desaparece y no queda factura, porque no hay factura. Y lo mismo por el otro lado. Las pruebas no usan un cliente de mentira que yo escriba, usan el paquete oficial del SDK de Amazon para Go, el mismo que usarías contra la nube de verdad. 7 pruebas y todas hablan por el SDK. Es la única forma honesta de decir que algo es compatible. Si el cliente oficial lo entiende, lo es. Y de paso, si Amazon cambia algo, se enteran las pruebas y no tú en producción. Y con 9 operaciones implementadas ya está cubierto todo lo que haces un día normal. Crear, subir, bajar, listar, consultar, borrar y tirar el bucket. No hacen falta 200. Hacen falta las que de verdad usas y son estas. Y en tu código cambiar de la nube de verdad a estos son dos líneas. La dirección del servicio y una que casi nadie conoce, el estilo de ruta. Por defecto el SDK mete el nombre del bucket dentro del nombre del servidor y contra tu máquina eso no resuelve. Es el fallo número 1 al apuntar el SDK a cualquier emulador. Y ahora la parte honesta, que es la que hace que este vídeo te sirva de verdad. Esto no es para producción y no lo va a hacer nunca. No verifica firmas, así que cualquiera puede escribir. No tiene permisos. No guarda en disco. No hace subidas por partes ni versiones ni cifrado. Y eso no es una lista de tareas pendientes, es la definición. Un doble de pruebas vale justo por lo que no hace. En el momento en que le metes permisos y persistencia, has escrito otro servicio que mantener y ya tenías uno. ¿Cuándo te sigue haciendo falta un emulador de caja? Cuando dependes de servicios que aquí no están o cuando necesitas que el comportamiento raro de Amazon esté replicado al detalle. Si tu proyecto toca 3 servicios y los usa de forma normal, esto te sobra para todo. Y hay un coste que no te voy a esconder. Esto es tuyo y lo que es tuyo se mantiene. El día que Amazon cambie algo, lo arreglas tú. La pregunta buena no es cuál es mejor, sino cuánto vale para ti la independencia comparado con lo que cuesta mantenerla. Pero aunque nunca lo uses en tu proyecto, escribirlo te deja una cosa que usarlo no te deja. Después de implementar el delimitador, ya no vuelves a pensar que S3 tiene carpetas. Después de escribir el error, ya no devuelves un 404 pelado nunca más. Programar contra una interfaz te enseña a usarla
Escribir la interfaz te enseña cómo está pensada por dentro. El proyecto se llama Nubecita y sigue. El episodio 2 es una base de datos que no habla ese formato sino JSON y que pone la operación en una cabecera, que es un diseño completamente distinto y también se entiende mejor escribiéndolo. Todo lo que has visto está ejecutado en esta máquina, con las versiones fijadas, y la salida está guardada tal cual. Si a ti no te funciona, dímelo en los comentarios con lo que te salga y lo miramos. Si esto te gustó, hay dos que van justo detrás. Uno pregunta si Go es de verdad el mejor lenguaje para las funciones de Amazon, y acaba con 3 números que tiran abajo el argumento de siempre. Y el otro es el curso de rendimiento. ¿Por qué tu programa en Go va lento con el perfilador delante? Nos vemos en el siguiente.